Hoy os traigo unas recetas maravillosas. Vamos a trabajar con una freidora de aire, con la Air Fryer. Aquí la tenemos. Y vamos a hacer alguna receta con ella y vamos a explicarla bien explicadita. Una manera de cocinar muy sano y, como veis, hoy estoy en otro escenario. Estamos en diferente cocina. Estamos en casa de un amigo conocido, un amigo que esos buenos. Y ahora os le presento. Y aquí tenemos al amigo Víctor Herrero. ¿Qué tal, amigo Víctor? Encantado de estar aquí en tu canal. Además, esta idea de cocinar con la freidora de aire nos la dio unos amigos tuyos. Sí, unos amigos nuestros, como era Álvaro y Begoña y Álvaro de Cantabria en sintonía de Mix FM. Ahí estamos, va por ellos. Un saludo muy fuerte. Y bueno, que tú que estás un poco a dieta, ¿no? 9 kilos menos. Ahí está. Y gracias también a la freidora de aire, ¿verdad? Un 80% de las comidas con la freidora de aire. Se come más sano, con menos aceite, menos grasas, ¿no? De ahí mi bajada de peso principalmente no es por dieta, sino por Ahí comer está. más sano. Bueno, hoy vamos a preparar lo primero. Vamos a preparar unas pechugas de pollo, de esas crujientitas, que no sabes, ya sabes. Que tenemos un vídeo ya preparado con recetas de pollo estilo... Kentucky KFC. Ahí está. Y le tenemos aquí, os dejo aquí el enlace. Y bueno, pues os enseño los ingredientes. Aquí vamos a hacer dos pechugas de pollo, leche, harina, un limón, que vamos a utilizar medio limón, un huevo, tenemos más o menos son 300 gramos de cereales integrales sin azúcar, un poquito de sal, aceite en spray, que yo os recomiendo que compréis un dosificador, digamos, que sea rellenable. Y así, como queremos comer sano, lo vamos rellenando y utilizamos un aceite bueno. Y pimienta blanca, pues nada. ¿Me vas a ayudar, Víctor, o tiro yo de caña? Bueno, te echaremos una mano en Muy algo bien. tan rico y tan de Vale. moda, ¿no? Yo parto una pechuga y tú partes otra. Aquí hace falta partirle no muy grande, pero tampoco muy pequeño. Esto, ¿sabes? Esto es el solomillo del pollo, fíjate. Esto lo partimos en trozos que no sean muy grandes, porque así se nos hace primero. Trozos irregulares. ¿Qué te parece, Víctor? ¿Qué te parece? Cuéntanos algo de la freidora de aire, a ver. Porque la freidora de aire es la que ha sustituido pues, muchas maneras de utilizar la vitro, ¿no? Claro, la vitro Y y el horno, porque al final es como un horno más pequeño, más práctico, más sencillo y Claro, ha sido pero un es poco que- sustitutivo. Pero es que en el horno a nadie se nos ha ocurrido freír patatas, por ejemplo. De la freidora de aire a todos. A todos, o sea, que es que es... Hasta croquetas he hecho, que normalmente Claro. las croquetas dicen que no salen muy allá, pero tú las haces a temperatura muy baja con la freidora de aire y van haciéndose muy buenas. Yo digo que es un horno en pequeño, ¿verdad? Sí, pequeño y práctico. Pues bueno, ya tengo yo partida una pechuga y ahora va Víctor con la siguiente. Ahí está, Víctor, muy bien, muy Bueno, bien. es la primera ahí el cortecito, ¿no? Son Ahí cortes, está. cortes pequeños. Ahí está, a tu manera. Mira cómo están estos, pues de la misma forma. Ten en cuenta que de ti también se van a fijar y van a aprender a partirlo. Es muy blandita, se nota cuando es blandita. Pero bueno, se puede hacer así cortes así, puede Ahí valer. está. Aquí el maestro es Siempre asegurarse, muy importante, siempre asegurarse del cuchillo. Si me permites, Víctor, sigue agarrándole. Siempre el cuchillo ahí. así. ¿Vale? Ah, corta así. Sí, es preferible. Vale. La miras así, te puede valer, ¿no? Un poquito más grande. Es que es así como hemos más. Sí, también, ¿verdad? Da mucho más de sí, son más pequeños, está claro. Claro, porque al final salen más raciones, ¿no? Y al Muy final bien. nos alimentamos y no nos Ahora, llenamos ya. tanto, ¿no? ¿Qué diferencia el corte tuyo y Y nosotros, seguimos. eh? Bueno, hombre. ¿Cómo se está cuando hay un chef? Así, Bueno. ¿no? Así decía. Ahí está. Así, ¿ves? ¿Ves cómo cambia o no? Sale mucho mejor. Sale Ahí mucho está. mejor. Y además te apoyas y te aseguras. Mira, yo esta te la recomiendo. Pártela como en dos filetes, así. A sesgado, que se llama. Me encanta. Ahí está. Y tú harías así y le pones ahí. Eso mismo. Y ahora ya. Un cortecito así. Y otro cortecito así. Bueno, más Buah, bueno, qué bien, que pronto aprende. me ha costado, ¿eh? Lo mío me ha costado un poco más pequeños. Ahora me sale. Ahora de menos a más. De menos a más. Ahí está. Ahora de menos a más, bueno, esto puede valer así también. Bueno, ese es dos, fíjate. Ese que está gordito. En dos. Vale, muy bien. Mira, mejor ahora. Pues bien, pues ahora ya, alcánzame el limón, por favor, parte al medio, esto ya, vamos a limpiarlo. Hay que limpiar primero, ¿no? Bueno, yo le voy a echar sal y un poco de pimienta, ¿viste? ¿Vale?
Pimienta. Cuando nos comemos el Kentucky, lleva así un poquito este... El Kentucky lleva más especies, más diferentes. Sí, puede llevar hasta 7 especies. Este es más diferentes. casero, ¿no? Más Esto es sano, casero. por llamarlo así. Eso mismo. Aquí puedes echar orégano, puedes echar comino, puedes echar las especias que tú quieras. Al gusto, digamos. Y aquí hemos optado por Vamos a sal echar un poquito más de sal y pimienta blanca. y pimienta blanca. Hemos optado Sí. por esas dos. Aunque siempre digo que para las carnes utilicemos pimienta negra, Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué has utilizado blanca es con una porque este es carne blanca, digamos. carne blanca? Carne blanca y muy... ¿Qué tiene sentido? Eso. Vale. Y ahora vamos a exprimirle un poco de limón. Medio limón, pártele al medio. Esto ya te lo dejo a ti. Y aquí mismo. O si tienes un exprimidor con exprimidor, pero a mano, ¿eh? A mano, un poco. como una Ahí, más pequeña. ahí. Y hacemos así. Medio limón. Esto le va a venir bien. Esto ya lo vamos dejando un poco. El limón entero, ¿no? Sí. El medio limón. Todo lo que salga. Eso. Bueno, ya mirad, tenemos el pollo ya macerando, ¿verdad, Víctor? Ujú. ¿Has visto el toque que le da el limón? Le da un toque. Ese le da un sabor, Sabor muy intenso. Y brilla más. Y brilla más y fíjate, hace como, o sea, se macera y parece que lo va cocinando, ¿eh? Que se cocina un poco. Sí, Fíjate. cada poco que pasa Ahí está. va cambiando Vale. ahí, va cogiendo ese colorido. Pues sí. vamos a preparar la masa para envolverle, para rebozarle. Venga, un huevo, Víctor. Hasta luego. Un huevo, a ver. ¿Qué? Yo no lo hago con las manos como los chefs profesionales. Ah, bueno, hombre, yo ya bato, ¿vale? Ya le bato yo. Bien, ¿no? Basura. Es una avería, digo, está abajo. Ahí, vale, esto puede ser con la varilla, ¿visto? O puede batirse con el tenedor. Con un tenedor. Yo soy más del tenedor. A mí me gusta así estas varillas así pequeñas, me gustan, ¿eh? Yo creo que estamos en el 50% de los que están viendo que se dirán o yo con tenedor o yo con... Ahí está. Comentarme cómo os gusta más. ¿Verdad, Eso Víctor? es, Que nos o dejen en como comentarios. yo con el tenedor o como Chili o con una varilla. con la varilla. Hombre, vamos a rápido. Aquí vamos a echarle. Échame la mitad de la leche. La mitad que tenemos aquí, ¿no? La mitad. Vale. Más o menos, yo tengo aquí unos 100 mililitros. Aquí tengo yo 200 mililitros, pero no lo voy a hacer todo. Gastar un poco menos. Ahora echamos la mitad. Vale, y ahora le echo, toma, te dejo aquí. Le echo sal, Qué bien esto. también, sal. Oye, si quieres coger el tenedor. Es que por eso uso más el tenedor, ¿eh? Sí, pero ahora como le vamos a echar harina, Sí, ya es más es fácil. mejor poner, vale, un poco de pimienta blanca y vamos a echar poco a poco la harina. La harina, por eso no he dado al principio la cantidad de ingredientes. Eso es un poco al gusto de cada uno, ¿vale? Las cantidades dependen un poco de la que queráis hacer. Pero fijaros siempre en la textura que le vamos a dar a esta masa. Te voy echando harina y poco a poco va removiendo. Te tienes que fijar bien, Víctor, en la textura que tiene que coger, ¿vale? Se va notando que va costando más. No cuesta. No cuesta más, no. Se nota que hay algo que coge textura, ¿vale? textura, sí. ¿Vale? Pero me cuesta un poquito más que si no hay la harina. Ahora, echamos otro poquito más de leche para hacer un poco más de carne. Un poco más, por favor. ¿Un poquito más? Vale. Ahí está. Ahí, ya. Bueno, pues hemos utilizado 150 mililitros. Vamos, que he hecho harina. Es como cambia, o va cambiando, se va haciendo como más cremoso, pero a la vez espesando. Sí, se nota. Un poquito más tiene que espesar, pues un poco más de harina. Bueno, ¿y qué? Cuéntanos, ¿qué? ¿A qué te dedicas tú? Pues me dedico a mi hobby, que es la radio. Hobby, ¿no? Ah, sí, pues sí. La radio, al final eso es ya desde pequeñito, ¿eh? Era mi hobby y Ya estamos, genial. ahí sigo, de momento ahí sigo. Qué bien, bueno, dinos, ¿dónde estás? Bueno, estoy en Cadena Feeling, ahí todos los días, con un programa diario y disfrutando, como bien he dicho, de mi pasión. Así que encantado. Y aquí pues con la cocina, que me gusta más disfrutar de ella, como digo yo, a la hora de comer, que a la hora de hacer, que al final Bueno. prefiero que lo haga gente capacitada. Bueno, hombre, pero ahí está, para eso está. Hay que, lo mismo en el caso mío, que tengo que saber enseñar, tú también, con gusto. Capacitado cualquier amo o ama de casa. Con gusto, también se puede aprender. A ver, levanta así la varilla, así coge un poco de eso, para ver la textura de la crema. Tampoco hace falta que esté muy espesa. No está muy Voy a espesa. echar un poquito más de harina. Sí, le falta un pelín más de espesor. Un pelín. Sí, esto ya es para gustos, Cuanto más espesa está, más se va a rebozar, más reboce va a tener, ¿vale? Y al final es un poquito lo que buscamos con Al gusto, con al el gusto. Kentucky, ¿no? Y eso. Ahí está. Bueno, Víctor, muy importante. Ya queda poco para empezar a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo primero? Precalentar la freidora, siempre 5 minutos antes, 180 grados. Como se hace con el horno, ¿no? Igual como se hace con el horno. Con el horno cuando hacemos una pizza, que se Ahí vea está. muy bien eso. Igual que cuando vas a freír cualquier Ahí cosa, está. primero calientas el Para que aceite, esté ¿no? calentito. Pues ahí está.
hay que encender la freidora. Ahora va, tenemos precalentando la freidora, que se oye, ¿verdad, Víctor? Sí, yo sé Vale. que está funcionando. Tenemos el pollo cocinando, tenemos la masa preparada y tenemos los copitos, los copos de avena, los copos integrales, eso ya a vuestro gusto, sin azúcar. Y lo único que tenemos que hacer, Víctor, es romperlos un poco, hacerlos de tamaño más pequeño. Son los niños les tiene que encantar. Esto es una gozada, ¿verdad? Todos los niños les tiene que encantar lo de romperles. Esto también lo puedes hacer en la misma bolsa, sin abrirla, darle golpes y entonces Ahorras tiempo. y no te salta. Bueno, te falta solo uno. Vamos bien. Bueno, pues listo. Voy a empanar uno, digámoslo empanar, Luego ya sigues tú, ¿qué te parece? Ya, vale. Venga, vamos a coger uno. Habéis visto que he hecho los trocitos pequeños. Pueden ser más grandes, pero así como bien decía Víctor, nos da más de sí y se hará primero en la freidora. Dejamos que gotee un poco. ¿Ya has visto Cuanto más pequeño, primero se hace. Ya has visto que se impregna bien? No hace falta que esté más espeso y lo pasamos por esto. Fíjate, no me digas que no es sencillo. Es más complicado como ¿A que no? Y ahora, muy importante es, ¿ves? Le entierro, digamos, aquí y le apretamos. ¿Sabes para qué? Para que los trocitos estos se adhieran bien a la carne y con el aire no se nos remueva en la freidora y puedan ir a la resistencia y quemarse. Está gustando, Salimos de la rutina, ahora hacer cosas chulas. Claro, mira qué bonito, Fíjate que era mucho más pequeño, pero cómo aumenta de tamaño, ¿verdad? Por las dos cosas. ¿Vale? ¿Haces tú? Venga, voy a coger uno, este mismo. Ahí está. Venga, le vamos a bañar. Muy bien, muévele bien y Bien. déjalas que escurra un Un poco. poquitín así. Así, para que no tenga demasiado rebozo. Diga, para allá, cuando deja de gotear, para acá, para los copitos. Y ahora lo meto aquí. Y mismamente, dale vuelta por abajo con el tenedor. Con el tenedor. Una vuelta primero, ¿no? Un poco la vuelta y luego ya con las manos. Y asegúrate de que queda pegado. Y ahora le doy la vuelta con la mano ya, ¿no? Sí, ¿Está? ahí está. Apriétale bien. No, tampoco Bueno, exagerado. tu madre yo lo aprieto, pero ¿Eh? lo aprieto. Fíjate qué trocito. Como aumentado de volumen, ¿verdad? Me va a mí, yo no tengo la maestría como Bueno, pues bien, ese ya. Y bueno, seguimos y le ponemos. rebozando. Sale un poco luna, pero bueno. Vale. Si te pasa esto, que es normal, Víctor, vale, pues mira, echas un poco por encima y lo aprietas así, ¿vale? Vale. Ya está mejorable. Pues nada, vamos a seguir y nos vemos ahora enseguida. Bueno, Víctor, ya tenemos unos cuantos ya. Sí, ya tenemos bastantes. Yo creo que estos igual no los preparamos para cenar, ¿verdad? Eso para luego, sí. O sea, fijaros lo que ha dado de sí, con unos cuantos trocitos. Y a ver, quiero que des la opinión a nuestros seguidores y coge uno, por Venga, ejemplo. cojo este, venga. A ver, ¿qué notas tú hay? ¿Notas otra textura Otra diferente? textura, sí, sí. Está duro, Luego está... parece que está ya hecho. Ya parece que está hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que los copitos de avena estos, lo que hace es secarle. Pero mira, están bien pegados. ¿Qué es lo que os he dicho? Que esté el empanado bien para que no lo mueva al aire y vaya a las resistencias y se nos queme, ¿vale? Pero como ha cambiado de textura, tiene otra textura total. Bueno, pues ahora voy a recoger esto y vamos a preparar para freírlo, para meterlo a la freidora. Bueno, Víctor, ¿qué te parece? Ya lleva precalentando la freidora hace ya más de 5 minutos. Un ratito, sí. A 180 grados. Venga, pues tú mismo. Te dejo que lo hagas tú. Venga, abrimos, ¿no? Manéjala tú. Venga, vamos. Giramos. Se puede posar en la mesa, ¿verdad? Sí, porque tiene abajo de todo está protegida, no toca, Bien. no quemas la mesa. Vale. Y con la pinza, asegurándose siempre con la pinza, pues no los pongas muy juntos. Vamos a poner Separarle para que corra al aire, ¿no? la mitad. Para que el aire se... Eso mismo, que rápido aprende. Intenta, cuando lo cojas, Ganar más hueco, pero con espacio. intenta sacudirle un poco para los copos que no se hayan pegado. Para que no se queden pegados. Ahí está. Pues si no, mismamente, ¿ves? No podemos hacerlos también así. Mira, le podemos poner así un poquito, así igual entra, así va a entrar más, mira. Un poquito espacial. Bueno, pues ya les ha colocado aquí Víctor de maravilla, siempre dejando hueco para que corra el aire entre ellos. Y echamos un poco de spray de aceite. Y a la freidora, Víctor, 15 minutos, 180 grados. Y Puesto luego le damos vuelta, como cualquier producto que freímos, le damos vuelta. a mitad. Podemos hacer 15 minutos y luego 10 minutos le vamos a tener. Pero bueno, yo también me voy a fijar un poco a ver si están bien hechos. Aquí le podéis abrir todas las veces que queráis, para fijaros, sobre todo las primeras veces que cocináis con la freidora, es bueno fijarse en ello, abrirle de vez en cuando La ventaja de la y dar- freidora de aire, que no es como el horno que se que... enfría más rápido.
Y fijaros en las primeras veces que la usáis, cómo funciona, o sea, el sistema que tiene, cómo va de calor. Aquí es donde tienes que aprender tú, porque todas las freidoras son diferentes, las hay de más tamaños, más pequeños, está la XXL, tienes más pequeñitas, pues eso, diferente potencia también, aunque sea la misma, pero tiene diferente potencia, o sea que cada uno tiene que asegurarse, tiene que ir aprendiendo. ¿Cómo se aprende? Usándola. Siempre una herramienta de cocina hay que usarla, si no, no se aprende. ¿Qué te parece, Víctor? Lleva 5 minutos, 7 minutos. ¿Qué te parece si abrimos y nos fijamos cómo va? Muy importante, ¿vale? Vamos. Pues venga, tú mismo. A ver, déjame vigilar. Bueno. Fijaros, con la pinza para no quemaros, vemos la textura. Bueno, esto va de maravilla. Va muy bien. Pues venga, eso mismo. Así se aprende. Vale. Voy a mirar qué tal va, Víctor. 15 minutos. Lleva ya. Abrimos. Ya ves. Bueno, mira, Víctor. La pinta ya la tiene. Ha mermado ya. Ha mermado, ahora ya... Y ahora con las pinzas siempre asegurándonos, le damos vuelta. Como cualquier un pescado que hacemos a la sartén. Mirad qué colorido tiene. Qué colorido, qué pinta. Qué dorado. ¿No? Hasta huele bien. Hasta huele bien, ¿eh? En esos en YouTube no se puede apreciar. Ah, si lo hacen en casa, seguro que sí. Es una pena, ¿verdad? Que no se Una pueda... pena que no... Eso digo yo en muchos vídeos, digo que no puedo Pero si lo hacen transportaros. en casa, lo pueden comprobar. Pues mira qué colorido, doradito, ¿eh? Ah, lo que no te digo es una cosa, ¿viste? Que para luego limpiar mejor la freidora, se puede echar un poco de agua al fondo. Ahí está, ahí está. Eso yo lo hago. Y luego va a ser mucho más fácil limpiarla. Y además, la humedad del agua te va a hacer mucho más jugosa la carne, ¿vale? Te da más humedad. Eso ya, esto ya va para adentro. Pero bueno, de eso, Víctor, vamos a preparar un vídeo a nuestros seguidores de técnicas, trucos, bueno, pues cómo usar bien la freidora. Hoy hemos dado una receta y no hemos explicado casi nada, pero daremos todos los trucos y todas las ideas y haremos más. Vamos a ver, le quedan 3 minutos, ¿eh? Mirad cómo va, qué colorido tiene. Bien, pues muchas gracias. Quiero mandar un saludo a Álvaro y a Begoña. A Begoña y a Álvaro. Víctor? Eso es. Quiero mandar un saludo porque gracias a ellos estamos cocinando con la freidora de aire. La idea, con la Air Fryer. Y suscribiros. Si os está gustando el vídeo, suscribiros, porfa. Nos hacéis un gran favor, nos gustará mucho, me alegraré mucho y sobre todo si me comentáis, me llevaré gran ilusión. Y decirnos desde qué lugar, España o desde qué país del mundo. Quiero mandar un saludo a Cocinemos con Silvia Lemos desde Argentina. Tiene un canal de YouTube, buscarla. Y también quiero saludar a la cocina de España, de mi amigo en España, claro. Y a Bela Álvaro María desde Badajoz. ¿Qué te parece? Hombre. Repartidos por todo el mundo. Pues nada, suscribiros. ¿Tienes hambre, Víctor? La verdad que sí, pero de que has empezado, ¿eh? Estás deseando probarlo, ¿eh? Sí. Ya se ha parado, le hemos puesto el tiempo y se ha parado ya. Pues ahora vamos a ver. Aquí no hay trucos. En directo casi, ¿verdad? A ver, esto así, pues bueno, puede ser algo. Siempre hay alguno. Bueno, pues ya lo tenemos. Y qué hambre, qué bien huele. Bien huele, Víctor. Ya te digo, el olor es maravilloso. Bueno, vamos La a ponerle pinta aquí. También. Y claro, ¿esto con qué lo acompañamos? Pues puede ser con una salsa barbacoa, por ejemplo. Esa no la preparamos en el vídeo porque la tenemos ya en el otro que hicimos, que le podéis ver tranquilamente. Bueno, aquí tengo salsa barbacoa. Pues lo único que hago es lleno la cuchara, o bien lo podemos poner en un bol pequeñito, o bien, mira, visto, fíjate, aprende a hacer esto. Vamos a hacer una lágrima de salsa barbacoa. Lo dejamos caer y mira, esto es el truco. Tirar para atrás. ¿Vale? Y ahí está. Pues bueno, pues que se suscriban, den a la, activen la campanita y comenten. ¿Vale? Y bueno, la verdad es que la pinta es maravillosa, ¿visto? Y ahora... Bueno, Víctor, ¿qué te parece lo primero antes de probarlo? Sé que te está dando ya, ¿eh? Vamos a ver, y abrimos uno, a ver qué tal está. Bien crujiente, como veis, como hoy. Escucha, ¿eh? Y mira, fíjate, hasta puede estar un poco menos de tiempo para que salga mucho más jugoso. Y bueno, Víctor, te acompaño que lo pruebes y yo probaré el otro. A la vez, ¿no? Bueno, Un poco de... con un poquito de salsa si quieres, salsa barbacoa. Yo lo voy a probar solo, a ver el resultado, ¿vale? Y bueno, pues suscribiros.
Pues nada, Víctor, alguna crítica, la única que puedo dar es que tenerlo un poquito menos de tiempo, quizás, ¿verdad? Creo que un poquito menos puede estar perfectamente, un pelín menos, quítale O un poco menos de temperatura también, menos temperatura o menos tiempo. ¿vale? Y ponerle agua abajo en el fondo. Sí, el agua le va a dar más jugosito. Todo ello va a unir. O sea que ahí estamos. Daremos muchas más recetas de freidora. Hasta la semana que viene. Víctor, muchas gracias. Eres un máquina, Gracias por ¿eh? venir aquí. Pues nada, ahí está. Hasta la semana Que viene.